Hola, ¿qué tal? De nuevo en este subcanal Electrónica Creativa, para continuar con el aprendizaje sobre electrónica, mecatrónica, robótica, electricidad. En esta ocasión hablaremos sobre la electrónica y los componentes básicos que estaremos utilizando durante la creación de estos videos. Bueno, entonces, entendamos qué es la electrónica. La electrónica es una disciplina que proviene de la rama de la física y la especialización de la ingeniería, que se encarga del estudio y aplicación de los fenómenos relacionados con la electricidad y el control de los electrones en diferentes dispositivos. Dicha disciplina nos permite capturar, procesar y transmitir información de manera eficiente, facilitando la comunicación, el entretenimiento y el avance en diferentes campos. Un ejemplo muy práctico de lo que es la electrónica, pues puede ser desde un micrófono, el cual interpreta nuestra voz y la convierte en una señal eléctrica. Esta señal eléctrica posteriormente puede ser procesada o tratada con algún tipo de procesador, microcontrolador, ¿ok? Y dependiendo del uso que nosotros le queramos dar, pues como les comentaba, se puede tratar, se puede amplificar, etcétera. Y posteriormente la podremos volver a convertir en una señal de sonido. Esto pues mediante un parlante, una bocina, etcétera. Bueno, ahora es turno de conocer algunos de los componentes que nos ayudarán a capturar, procesar y transmitir esta información mediante su interconexión, creando así circuitos electrónicos, los cuales podremos ocupar para poder encender o controlar desde un LED hasta un motor, una pantalla, etcétera. Los componentes electrónicos se pueden dividir en dos tipos de componentes. Ustedes ahorita están viendo en pantalla algunos componentes electrónicos que tengo a la mano, con algunos de sus simbología, ¿ok? Y bueno, unos de ellos son los pasivos, ¿vale? Este tipo de componentes son aquellos que solo actúan como receptores y consumidores de la señal o señales eléctricas, es decir, para dejarlo como un término más claro, absorben energía, ¿ok? En este caso tenemos a lo que es el capacitor. Aquí tengo dos tipos, un electrolítico y un cerámico. Al igual lo que es la resistencia, un potenciómetro o una resistencia variable, o un push button o un botón pulsador, o una fotoresistencia, ¿ok? Este tipo de componentes van a ser del tipo pasivo. Otros de ellos son los activos, ¿ok? Se trata de componentes capaces de generar, modificar o amplificar la señal eléctrica, es decir, para un término más que ustedes pueden entender mejor, pues generan energía. En ellos pues tenemos como ejemplo lo que es el transistor. Aquí tengo dos de ellos, el diodo, el LED, que es un diodo, solo que este emite luz al ser atravesado por una tensión, y circuitos integrados. Estos pues pueden ser diversos circuitos integrados. Existen diferentes, los cuales pues dependiendo su función pues se pueden utilizar en diferentes circuitos. Bueno, entendiendo esto, vamos con nuestra primer práctica y encenderemos el hola mundo de la electrónica. Como ya les comenté hace un ratito, tenemos componentes activos y pasivos, y con este tipo de componentes pues vamos a comenzar a crear nuestro primer circuito. Para nuestro primer circuito vamos a ocupar lo que es un LED, ¿ok? En estos videos, conforme vayamos ocupando los materiales, les iré explicando para qué sirve y cuál es su función de estos componentes, ¿ok? Porque si vemos todos los componentes en una sola
en un solo video, pues como que no nos va a quedar muy claro. ¿Ok? Bueno, el primer componente que vamos a observar va a ser un LED, que por sus siglas en inglés significa diodo emisor de luz. ¿Ok? En su interior hay un semiconductor que, al ser atravesado por una tensión o voltaje continuo, este va a emitir luz. Y este haz de luz que emite dependerá del tipo de encapsulado o de nuestro LED, del material con el cual está compuesto el semiconductor que lleva dentro, ¿ok? Porque dentro de este LED lleva un pequeño chip y ahí está nuestro semiconductor. Actualmente existen LEDs que les llaman ultra brillantes, que su encapsulado es transparente. Ahí, bueno, actualmente pues ya hay colores más vivos, más fuertes, y esta pues su brillo pues va a depender de ese semiconductor que tenga. ¿Ok? Este LED consta de dos terminales, un ánodo y un cátodo. ¿Ok? Nuestro ánodo va a ser la terminal positiva y el cátodo nuestra terminal negativa. Si ustedes pueden observar, el LED en este caso tiene dos terminales, una más larga que otra. ¿Ok? En este caso la terminal más larga va a ser nuestro positivo y nuestra terminal corta va a ser nuestra terminal negativa. Hay ocasiones en las que ya ocupamos mucho nuestros LEDs y les cortamos las patitas a la misma altura. Entonces, ¿cómo podemos identificar cuál es el más y cuál es el menos para poder conectarlo? Una de ellas es que nuestro encapsulado de nuestro LED trae un pequeño desbaste. No sé si pueden observar bien, si no se los dejo en una imagen, en lo que es la terminal negativa. De este lado, nuestro LED tiene un pequeño desgaste, no es circular. ¿Ok? Entonces esa es una forma. La otra es que algunos multímetros ya traen la función para poder alimentarlo y poder ver que está conectado de manera correcta. Si ustedes pueden observar aquí en este apartado, tenemos el símbolo de un diodo. ¿Ok? Si nosotros colocamos el selector en esta sección y colocamos un LED, obviamente la terminal negra, que es negativa, en mi terminal negativa de mi LED, y la terminal roja en el positivo. ¿Ok? Si nosotros los colocamos de manera correcta, pues podemos observar que el LED enciende. Y esta es otra manera de ver cuál es nuestro ánodo y nuestro cátodo, o negativo y positivo. ¿Ok? Bueno, otro material que vamos a ocupar es una resistencia eléctrica. Y para fines didácticos ustedes pueden utilizar resistencias desde 220 o 330 ohms. ¿Ok? En este caso yo voy a utilizar la de 220. En dado caso que ustedes no tengan a la mano una de este valor, pueden utilizar una de hasta 1 kilo ohm. ¿Ok? Estas resistencias pues van a depender del voltaje y el propósito de su circuito, pero para cualquier práctica de estos valores de resistencia les puede servir. ¿Ok? Esta resistencia suele ser de carbón o de alguna película metálica. ¿Ok? Mientras que para algunas potencias mayores se utilizan resistencias bobinadas. De cierta medida, pues como lo veíamos en el video pasado, todos los materiales tienen cierta resistencia al flujo de corriente. ¿Ok? Pero en este caso nosotros vamos a utilizar una resistencia eléctrica de carbón. ¿Ok? Otro material que vamos a ocupar pues es el protoboard, que en este caso es esta tabletita blanca, esta tarjeta blanca,
que prácticamente es una placa de pruebas o placa de inserción. Es un tablero con orificios que se encuentran conectados eléctricamente entre sí de manera interna. Por aquí les voy a dejar una imagen de cómo se encuentra conectado internamente. Y bueno, para finalizar, vamos a ocupar una fuente de alimentación. En mi caso estoy utilizando este módulo fuente de alimentación que ya viene con los pines para el protoboard y está configurado para entregarme un voltaje de 5 volts y es con la que yo voy a estar trabajando en los próximos circuitos que realizaremos. Ustedes pueden utilizar desde algún cargador de sus teléfonos que ya no ocupen. ¿Okay? Pueden cortar la terminal donde se conecta su móvil y descubrir los cables, uno que va a ser de color negro y el otro de color rojo. Este tipo de cargadores nos es funcional para pequeños circuitos que no consuman bastante corriente. ¿Ok? O pueden comprar alguna fuente de alimentación a su gusto. ¿Ok? Bueno, pues vamos a comenzar con el circuito eléctrico. Aquí en pantalla les voy a dejar cómo es que vamos a conectar nuestro primer circuito. En este caso, otro material que se me estaba pasando, pues va a ser un botón pulsador. Este únicamente lo que va a hacer es que va a interrumpir el circuito y cuando yo presione el botón, nuestro LED va a encender. ¿Okay? Que esto va a ser el hola mundo de la electrónica, encender un LED con un botón. ¿Okay? Bueno, lo primero que vamos a hacer va a ser tomar en algún punto de nuestro protoboard. En este caso yo voy a utilizar lo que es este borde, en el borde rojo que va a ser mi más o mi positivo, y lo voy a llevar hacia mi línea 40, ¿ok? Que como vieron en la imagen, internamente está interconectado de manera horizontal, ¿ok? Entonces yo voy a meter este puente. Ustedes pueden utilizar este tipo de cables en lo que son de teléfono o se pueden utilizar lo que son los cables jumpers. En este caso son de este tipo de cables, ¿okay? Son más prácticos, pero para mí hacen mucho bulto en el circuito, ¿okay? Y para que ustedes lo puedan observar mejor, yo voy a utilizar este tipo de cables, ¿okay? Entonces de mi positivo pasé a mi línea 40, ¿okay? Aquí yo voy a conectar lo que es la resistencia, una terminal de la resistencia eléctrica, ¿okay? Como pueden observar, la resistencia eléctrica entra aquí en mi conexión del número 40 y la otra terminal va a quedar en el número 43, ¿ok? Allí en en lo que es estos pines de la 43 voy a conectar mi polo positivo o mi terminal más larga de LED, ¿ok? Ahí sí pueden observar, ¿ok? Bueno, ahora ¿qué sigue? Para yo poder terminar mi circuito eléctrico, pues tengo que conectar mi terminal de LED que está en el número 45, ¿ok? No sé si pueden observar. Y aquí yo voy a conectar del menos hacia mi línea 45, ¿ok? De esta manera estoy cerrando el circuito. Y si yo lo enciendo, pues mi LED va a encender, ¿ok? En este momento no estoy colocando el botón pulsador para controlar el circuito, ¿vale? Únicamente estoy conectando de positivo hacia mi resistencia. La otra terminal de mi resistencia la conecto al positivo de LED y el negativo de mi LED lo estoy conectando al la terminal menos de mi fuente, ¿ok? En este caso, si yo quisiera agregar lo que es el botón pulsador, únicamente quitaría el primer puente que realicé, que fue en el número 40, ¿ok? Y a la terminal que quedó de la resistencia
voy a colocar lo que es mi botón pulsador. ¿Ok? Recuerden que ustedes tienen cualquiera de estos pines, ya sea cualquiera de estos, para conectar su botón pulsador. Yo lo voy a conectar en este. ¿Ok? Listo ahí. Y en la otra terminal voy a conectar mi más. Voy a quitar tantito lo que es el botón para conectar primero el puente. Ok, listo. Entonces, de mi más voy a conectar a esta línea que es la 38. Ok, la 38, ok. Y ahí voy a conectar una terminal del botón y la otra se va a conectar a la terminal de la resistencia. Okay. Voy a encender mi protoboard y como pueden ver no encendió el LED. ¿Por qué? Porque ahora coloqué este botón pulsador. Si yo presiono mi botón pulsador, mi LED va a encender de manera exitosa. ¿Okay? Bueno, de todos modos les estaré dejando lo que es el circuito en pantalla para que ustedes puedan conectarlo. Y bueno, este fue el primer circuito, el Hola Mundo de la Electrónica, y un poco de la explicación de los componentes electrónicos que ocupamos en esta práctica. Como les comentaba, como se vayan creando los videos, iré poniendo hincapié en cada elemento que vayamos a ocupar para nuestros circuitos. Bueno, eso es todo, les agradezco mucho. Suscríbanse y denle like.